Sí. Bueno, buenas tardes y vamos a hacer lo que en la ópera se llama un dueto, para facilitar el descanso de la garganta y de la voz bonita, por otra parte, de la profesora Lozano, y en fin. Bueno, en realidad lo teníamos previsto así, el intercambiar o introducir, digamos, algunas de las comentarios prudenciales a lo que ella vaya diciendo, ¿no? Yo he ido tomando nota y no me voy a referir solo a esta cuestión, sino quiero plantearle algunas de las cuestiones difíciles, muy difíciles de resolver, y yo les quiero dar la solución que el Tribunal Supremo ha dado en España a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo les resumo en síntesis cómo está la situación, cómo lo vemos, cuál es la situación en este momento, y le respondo a algunas de las preguntas concretas, entre ellas a la que la profesora se refería, ¿no? Nosotros consideramos que estamos en este momento, en materia urbanística y en materia medioambiental, en un momento crítico, en un momento de crisis, en un momento de transformación. Y nos parece efectivamente que hay una serie de situaciones pues, muy clásicas que tenemos encima de la mesa y sobre las cuales tenemos que construir la jurisprudencia. En principio, en el urbanismo en nuestro país se basaba en una idea de una especie de negociación previa, de acuerdo con los promotores, pero nuestra legislación es muy clara. El urbanismo es una función pública. De esto es de lo que tenemos que partir. Planificar una ciudad es una actuación pública y por tanto no es susceptible de ningún acuerdo de negociación. Un segundo punto, que también es imprescindible poner de manifiesto, es que hoy el urbanismo es transparente. En España en el año 2013 se ha aprobado una ley de transparencia y todos los estados a continuación se han hecho, perdonen la expresión, de cristal. Todos son transparentes. Hay una exposición pública a través de Internet de todas las cuentas, de todas las actividades, de todos los convenios, de todas las subvenciones. Esto es un poco a lo que se refería la profesora en esa proyección, en ese intento de información pública que hoy ya pues, se ha institucionalizado a través de estas leyes y prácticamente todos los ayuntamientos españoles al final del año 2015 tendrán que tener un sistema de transparencia. Ya no será posible lo que hasta ahora era muy habitual. Si en un municipio hay 3 prefectos, se llaman alcaldes distintos, sobre un mismo solar se pueden haber producido 3 convenios urbanísticos distintos. Porque los convenios urbanísticos los firmaba solo el alcalde, solo el prefecto, con el promotor. Hoy no es posible, porque un convenio urbanístico exige la participación del pleno, de todo el ayuntamiento. Y por tanto un conocimiento exhaustivo, completo, de lo que se hace por parte del ayuntamiento. Evidentemente, la propia ley de suelo española hace referencia a que exige unos estándares de transparencia adecuados. Por tanto, nos parece que esta es una segunda de las razones que, digamos, ponen de manifiesto lo interesante que es la legislación española. Les recuerdo, primero, estamos en presencia de una función pública. Esto no es un acuerdo bilateral entre partes, y en segundo lugar tiene que ser de carácter transparente. Donde realmente tenemos grandes problemas es en el problema que la profesora hacía referencia a la coordinación entre las distintas administraciones. En España, desde el año 1997, se produce una sentencia del Tribunal Constitucional en la que en síntesis viene a decir que el urbanismo es competencia del municipio. Pero claro, ello no quiere decir que el municipio pueda llevar a cabo sin someterse a un marco legislativo superior. Por tanto, lo que se viene a decir es que el municipio propone, hace una aprobación inicial de los planes y la aprobación definitiva le corresponde al Estado, a las comunidades autónomas en España. Ello, sin embargo, está provocando una serie de divergencias importantes entre uno y otro. Yo le pongo algunos ejemplos. Una ciudad importante, con una producción vinícola interesante, La Rioja, cuya capital es Logroño. Logroño es la capital del municipio y la comunidad autónoma es La Rioja. Tienen un paisaje
posiblemente sea un paisaje